Gloria a Dios. Jeremías 17:7. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Señor, te damos la gloria y la exaltación. Glorificamos el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos proteges, nos ayudas en todo. Permite que podamos recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito el ser humano que confía en el Señor. El Señor será su confianza. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor. No se preocupa en época de sequía y nunca dejará de dar fruto. Aquí pues, en este conocido pasaje de la palabra de Dios, tenemos una palabra que es bueno tenerla muy presente, como podríamos decir, guardada en el corazón. Guardada en el corazón para poder seguir en la práctica de la fe como el Señor desea. La Iglesia siempre, desde su inicio en el siglo I, ha estado sometida a épocas de prueba y de dureza para la condición humana en general y para los creyentes. Desde el primer siglo, pues la Iglesia vivió este tipo de circunstancias que no son solamente incómodas, sino a veces muy dolorosas, trágicas. Sin embargo, lo que observamos es que el Señor ha permitido que la fe se mantenga entre los creyentes. Justamente lo que más fortalece la fe es este tipo de situaciones como las que vive la humanidad en este momento, porque teniendo en cuenta que la fe es en el Señor y su palabra, estas circunstancias son las que propician que los hombres tengan oídos para la palabra de Dios, y que no teniendo ya la confianza puesta en las cosas materiales, naturales de la vida de los hombres, pues algunos, no todos, levanten sus ojos al Señor buscando auxilio, buscando la ayuda. Esa misma gente no lo haría en otras circunstancias, y en general todos nos comportamos así. Nosotros somos creyentes por la misericordia del Señor, no por ninguna condición especial o diferente. Es por la misericordia del Señor que el Señor ha permitido que vivamos lo que hemos vivido, para que lleguemos a la búsqueda del Señor. Y el Señor ha permitido que vivamos todo lo que vivimos para que nos afiancemos en la fe. Por eso la Iglesia del primer siglo tuvo desde el primer momento persecución y tuvo dureza. Nunca fue fácil. Ellos tuvieron que hacer uso de toda su decisión
en la fe en el Señor para poder profesar y continuar profesando mientras estuvieron en la tierra. No fue fácil para ellos, fue una exigencia continua. ¿Y en qué se apoyaban para poderlo hacer? No es una decisión de la voluntad humana simplemente, no es que ellos dijeron, vamos a seguir, y como dicen en este siglo, fuerza y vamos para adelante. No, ellos con esas expresiones no se consigue nada, ni se logra nada. Esas son expresiones carentes del conocimiento de la palabra. Es con la palabra. Justamente cuando ellos se sentían en las angustias, en las dificultades, tenían que ir a la palabra de Dios a buscar el respaldo, el sustento de la fe, o sea, en qué apoyarse, en qué nos vamos a apoyar para seguir creyendo, para no abandonar el camino. Y las circunstancias, como vengo explicando, fueron muy fuertes, y no solamente en el siglo I, sino a lo largo de los 21 siglos en que la Iglesia del Señor Jesucristo está en la tierra, porque en todos los siglos, en todas las épocas, para poder darse el caso de que la Iglesia existe, los creyentes tuvieron que creer efectivamente y confiar, creer y confiar y descansar en Él y dar ese testimonio de separarse del mundo y de sus seguridades y de las falsas seguridades que da el mundo y acercarse al Señor confiadamente, buscando el pronto auxilio frente a las circunstancias humanas. Entonces, la persona que hace eso es una persona que entra dentro de lo que dice el verso 7 de Jeremías 17, y es que es bendecido, bienaventurado, afortunado, bendito, como dice en la versión Reina Valera. Es muy afortunado porque ha puesto, es como dar en el blanco, ha acertado, ha dado en el blanco. Nosotros sabemos que dar en el blanco es posible, pero no es fácil. Siempre exige una serie de habilidades y condiciones para que uno dé en el blanco. Nosotros, los que creemos en el Señor, hemos dado en el blanco, en el sentido de que llegamos a donde teníamos que llegar por la misericordia del Señor, por el auxilio del Señor, no por otra cosa. Por fe y por gracia, y nos encontramos en la condición de creyentes, y como creyentes debemos pasar a la siguiente condición, que es confiar. Todos los acontecimientos de la vida, especialmente los que no nos gustan o no nos agradan por alguna circunstancia, son circunstancias que el Señor las coloca en nuestra vida, las permite para que confiemos y demostremos y demos el testimonio de la confianza. Porque un acto es el acto de fe, de creer. Es decir, elegir, es una elección que se hace. Yo elijo creer la palabra del Señor y lo que me dice, lo que me informa la palabra a mí como persona y a cada uno como persona. Pero como esa fe
está en personas que tienen que interactuar frente a las circunstancias humanas de la sociedad. Esa fe tiene que interactuar con esas circunstancias. Y esa fe, cuando actúa, cuando se pone en acción la fe, produce confianza, descanso, reposo. Es decir, hace que yo me quede quieto, que confíe en el Señor. No me angustie, no me desespere. Así por vista, veamos cosas que nos mueven a apartarnos, a movernos, a huir, a lo que sea, a rechazar, a dejar de confiar, a dejar de profesar de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios está dada para que en nosotros produzca fe y confianza, y después de la confianza viene la obediencia, como lo hemos enseñado. O sea, yo puedo tener fe, pero esa fe tiene que generarme una actitud confiada independientemente de todo. Cualquier cosa que pase, por más cataclísmica que sea, debo estar confiado. Y por último, debo obedecer lo que dice la palabra, si me da órdenes. Por eso es que en la Biblia hay una palabra que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es decir, es como que dice, no se muevan, quietos ahí. Dan ganas de salir corriendo, de huir, de irse, pero el Señor ahí nos recuerda, estén quietos. Muchos lo expresan ahora, yo sigo al control de las circunstancias, sigo al control de todo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque esa es la verdad. Porque si no, yo no llego a la confianza y a la obediencia, mi fe es nula. No tiene obras, no tiene hechos. Entonces, cada uno debe saber cómo es que opera esto, porque no es ligereza. Tratamos de vivir una fe con ligereza, es decir, simples expresiones verbales, simples palabras, pero muchas veces no llegamos a los hechos. Y estas circunstancias de dificultad son las que nos exigen llegar a los hechos. Y aquí lo dice, vamos a mirarlo en detalle, nos pide llegar a los hechos. Porque en general, en cualquier época, buena o mala, debemos llegar a los hechos o a las obras de la fe. Pero en estas épocas de dificultad, con mayor razón, porque las épocas de dificultad son pruebas. Nosotros debemos estar advertidos y apercibidos de que cuando tenemos dificultades, nuestra fe está siendo sometida a prueba. ¿Para qué debemos estar alerta? Para no ser desaprobados. ¿Cuándo somos desaprobados? Cuando yo dejo de creer, dejo de confiar y dejo de obedecer para darme gusto a mí, a mis ideas, a mis criterios, a mis miedos, a mis pensamientos. Cuando una persona que tiene fe, porque yo estoy reconociendo que tiene fe, se deja llevar por las circunstancias y esas circunstancias cambian la fe y no permiten que se llegue a la confianza y tampoco permite que se llegue a la obediencia, ahí ha fracasado. Eso es un fracaso. Y si no estuviera de por medio la salvación, uno tal vez no le pondría tanto atención al tema. Pero el pequeñito problema que existe es que si tu fe no funciona, no te salva.
Yo no me invento nada, está en Primera de Corintios 1:15 creo, o 2:15, si me ayudan con eso. Entonces, 15, porque es importante tenerlo, la fe vana que dice, creísteis en vano. A eso hay que ponerle mucha atención, muchísima. Es en Primera de Corintios 15:2. Dice, por el cual asimismo, hablando del Evangelio, si retenéis la palabra para llevarla a efecto, quiero decir, dice aquí, que os he predicado, estáis siendo salvos. Esta es la versión antigua. Estáis siendo salvos, si no creísteis en vano. Entonces, es por esto. Y por lo que dice aquí en Jeremías 17:7. Porque dice así, aquí no dice bendito el varón que cree en Jehová. Y ya se dirige al segundo punto. Es al que confía y que pone su confianza en el Señor. Él confía en el Señor, o sea, hay circunstancias difíciles, hay una epidemia, está matando gente, no se puede hacer nada, tenemos que encerrarnos en la casa. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Qué va a pasar en Colombia o en otro país donde están algunos de los que reciben esta palabra? ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. Ojalá las intenciones de la sociedad en cuanto a prevenir o a impedir que se riegue la infección más de lo que está, se cumplan. Pero eso en muchos países no ha pasado. Entonces, ¿qué queda? Confiar en el Señor. ¿Qué va a producir eso? Tranquilidad. Esa tranquilidad nos va a permitir, mire lo que pasa, nos va a permitir obedecer al Señor en lo que nos diga, aparte de lo que ya estamos diciendo, y obedecer las órdenes de la sociedad, de las autoridades. Porque el que se desespera y angustia, ese ya no obedece, ese sale corriendo, ese empieza a hacer lo que quiere. Ese se desordena. Por ejemplo, han dicho, las autoridades acá en Colombia han dicho, no vayan a hacer unas remesas a los supermercados gigantes. No es necesario, pueden ir tranquilos. En la medida que vayan necesitando pueden salir, eso se autoriza. Pero la gente se prepara, entre comillas, a su manera y van y quieren vaciar los supermercados. Pero es porque no tienen confianza, no creen en quien les dice que no lo hagan, el presidente o quien sea. Por eso es que desobedecen, porque no confían en lo que dice el presidente o la vicepresidenta, que fue la que dijo ayer eso. Vayan y compran de poco. No hay que desabastecer. Bueno, pero tienen miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque no tienen fe en el Señor. Y perdieron la confianza que tenían en lo que ven. Porque lo que se está viendo es que esta sociedad que estaba funcionando más o menos, en este momento se nos está desorganizando, se nos está descomponiendo y no sabemos cómo vivir estos días porque las empresas están cerrando sus puertas,
todo está parándose. ¿Y qué va a pasar? Entonces genera zozobra, angustia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahí es donde tenemos que tener claro. No sabemos, pero confiamos en el Señor, conforme a su palabra, y obedecemos lo que dice la palabra. Entonces la palabra nos dice, tranquilos. Por eso dice, bendito, usted es afortunado porque confía en el Señor. O sea, ha creído y está descansando. Está descansando todos estos días, está tranquilo. Ahí sí muchos angustian. ¿Y qué comeremos? Tranquilo. El Señor no le va a hacer faltar nada. Entonces, ahí es donde comienza. Yo le doy esta palabra a quienes escuchan precisamente para que descansen, para que tengan reposo, para que no se desesperen. Y en esa condición poder obedecer las instrucciones que da el Señor y que da la sociedad a través de las autoridades. Entonces la confianza nuestra está en el Señor, fundamentalmente. Estamos confiando en el Señor, vamos a descansar en Él, tranquilos, no pasa nada. Desde el punto de vista de la omnipotencia de Dios, no está pasando nada que el Señor no haya permitido, y a sus hijos y a sus hijas el Señor los va a cuidar, los está cuidando, nos está cuidando, y vamos a pasar con tranquilidad, confiando. Esa es la bendición, cuando dice bendito el varón. Esa es la bendición que tenemos. Porque ustedes se dan cuenta de la gente como es. Se preparan con angustia. Por eso es ir a acaparar y sacar toda la mercancía posible. Y cuando se les dice que Cristo viene pronto, ahí sí no paran ninguna atención. Ahí sí no salen corriendo a la iglesia, no al supermercado. ¿Ah? Así somos los seres humanos, incluyendo los creyentes. Entonces debemos estar preparados, pero no desesperados ni desordenados. Y todo depende de la confianza. Eso significa que debemos tomar medidas. Las que ordene la sociedad. Pero cuando dice la Biblia, estad quietos, no quiere decir que se siente y no se mueva, sino que esté tranquilo, tomando las medidas y no se mueva de su fe. No se mueva de su confianza. Sígale creyendo al Señor y la voz del Señor. Y siga creyendo en la palabra. Tranquilo. Aunque parezca que el mundo se va al caos. Eso justamente es lo que hay que evitar. Y entonces en el verso 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Entonces uno ya mira el ejemplo de los árboles que están sembrados cerca de los ríos, o donde hay agua, o donde hay buena irrigación, o donde hay muchas lluvias. Todas esas posibilidades se dan. ¿Y qué pasa con esos árboles? Yo hace unos días hablaba que las plantas enseñan mucho. Entonces una planta, un árbol necesita luz del sol para crecer, pero también necesita agua. Y si baja el aprovisionamiento de agua, la planta crece menos. Y asimismo si recibe poca luz.
Y aquí dice eso, dice, será como el árbol plantado junto a las aguas. O sea que desde el punto de vista del agua, el árbol que tiene suficiente va a crecer lo que le corresponde en su condición natural. Va a crecer normal, digamos. Las aguas. En este caso, las aguas representan la provisión necesaria para el crecimiento. Y la provisión para nosotros es la el agua. Entonces seremos como árboles plantados donde hay agua bastante. Y junto a la corriente echará sus raíces, o sea que cada uno de nosotros echar raíces donde está recibiendo la palabra. En la Biblia, en las enseñanzas, en las reuniones, y ahí echará raíces. Y entonces, dice luego, no temerá cuando llega el calor. Acá en la versión Reina Valera dice, y no verá cuando viene el calor. Pero en esta otra versión dice, no temerá, nos hace entender mejor. Porque el calor genera sequía. Es peligrosa, el calor excesivo es muy peligroso. Pero el árbol que tiene suficiente agua no teme, no le interesa, no le preocupa. Asimismo nosotros, mientras recibamos la palabra, no vamos a tener miedo de las circunstancias externas. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa palabra que nos va a funcionar para darnos crecimiento, fortaleza, salud. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Entonces se va a ver bien. Porque un árbol con hojas verdes se ve bonito. A mí me parece que lo más hermoso que hay en la tierra es la vegetación, los árboles. Y eso es porque los árboles tienen agua. En la vida del creyente, el creyente que está recibiendo la palabra, la cree, confía, la obedece, se va a ver muy bien, muy fortalecido, muy tranquilo, con mucha paz, mucha fortaleza interior. Va a vivir bien y no se va a descomponer, porque el pecado es una descomposición, es decir, cuando la gente se entrega al pecado por el desconocimiento del Señor, la desobediencia de la palabra y todo, se está descomponiendo, se está echando a perder, como cuando un árbol deja de recibir luz y agua, se va secando, se enferma y se muere. Entonces, la palabra no nos permite que nos descompongamos, que las circunstancias y la angustia nos lleven al pecado, al error, sino que estaremos fortalecidos. Dice, sino que su hoja estará verde, es seña de salud, de bienestar. Y en el año de sequía, mire que aquí describe el año de sequía como algo que puede llegar, que no es extraño, que no es raro.
que eventualmente puede aparecer. Hay muchos años que no son de sequía, que son buenos. Muchas épocas largas que son muy buenas. Por eso en esas épocas hay que aprovechar, teniendo mucha fe y confianza y obediencia, aprovechar el tiempo. Y cuando venga la sequía, o sea, el año de poca provisión, poca facilidad, cuando venga el año de las dificultades, de la escasez, el año en que va a escasear. Aquí en la Biblia está hablando claramente de que eso es posible. Aquí en la tierra es posible, en el cielo no. En el cielo no hay épocas de sequía, es siempre abundante. Por eso la Biblia describe en los lugares celestiales el agua. Debajo del trono, del gran trono, del trono blanco, sale agua y las llama las aguas salutíferas. Y describe un río. A los lados del río. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy en cuenta. Pero en la tierra sí hay años de sequía, hay tiempos en que las cosas no van a funcionar. Y hay que tomarlo con calma. Porque lo importante no es la abundancia solamente, sino la vida. Mantenerse vivo, natural y espiritualmente. Entonces, para lo natural hay que evitar salir a exponerse al virus. Porque cuando uno va a un sitio público o va en un bus o en transporte público, entra en contacto con personas que potencialmente pueden estar infectadas. Entonces, la mejor forma es quedarse quieto, aislado. Y en lo espiritual hay que estar recibiendo la palabra. Hay que recibir la palabra porque es vida. Esto no solamente es conocimiento. Cuando estamos recibiendo la palabra, estamos recibiendo vida eterna, vida espiritual, salud espiritual. Porque si fuera conocimiento, de pronto no ameritaba tanto recibir la palabra. Pero lo que pasa es que recibimos vida. Es algo que necesitamos para estar vivos espiritualmente. Entonces dice, su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, o sea, no desfallecerá, no se cansará, no perderá la fuerza, el vigor. Va a mantener el vigor, va a estar fuerte, vigoroso. Como que si estuviera en una época diferente, en una época en la cual no hay sequía. El creyente que se mantiene nutrido por las palabras del Señor, como estudiábamos en estos días, se mantiene vigoroso espiritualmente. Y ese vigor
le permite creer. El vigor espiritual, o sea, la salud, es la que permite la acción de creer. El creyente que está debilitado porque no se ha alimentado, porque no tiene agua espiritual, está débil. Entonces es como la persona que está enferma y está débil. Usted mira que una persona enferma, muy débil, no puede ni comer. O sea, se supone que debe ser enérgico en comer, decidido en comer, pero no puede. Acá es lo mismo. El que está mal espiritualmente no tiene fuerza para creer. Y entonces el que está débil, cuando ve que no puede creer, sigue justificándose en la incredulidad. Y le parece que la incredulidad está bien y que tiene razón. Y que ser incrédulo está bien porque él siente que no puede creer. Pero para creer tiene que tener salud espiritual, vida espiritual. Porque la palabra de Dios da vida, de acuerdo al propósito de Dios. Por eso es que la palabra hace lo que dice el Señor. La palabra que sale de la boca del Señor hace lo que Él dice. La palabra que está en la Biblia hace lo que dice en la medida de nuestra fe, del que la cree. Pero la palabra, esa palabra que está escrita en la Biblia, en una persona que tiene mucha fe, se cumple. Así era cuando el Señor estaba en el ministerio que adelantó en la tierra. Cuando Él fue a la tumba de Lázaro, no se acercó a la tumba, ni tocó la piedra, ni nada. Él lo que hizo fue saludar a la gente que estaba ahí, entre esos las hermanas, y a distancia dio una voz con su palabra, dio una palabra poderosa, tan poderosa que la oyeron los hombres y mujeres que estaban ahí frente a él, asustados porque iban a quitar la piedra, como ordenó, y se asustaron porque iban a ver un cadáver y el olor del cadáver, porque la misma hermana lo reconoció, que ya debería estar oliendo mal, ha muerto. Pero cuando quitan la piedra, él dice una orden con su voz: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, siendo un cadáver, la oyó por el poder de la palabra. Porque la palabra que sale de la boca del Señor tiene poder para hacer lo que el Señor quiere. Y en este caso es como cuando hizo la creación. Dijo que haya luz y hubo luz. Acá dijo que salga, y eso significaba resucitar, y resucitó. Entonces debemos tener confianza en la palabra. La palabra se cumple. La palabra escrita que ha salido de la boca de Dios es exactamente igual a la que dijo el Señor: sal fuera. Pero esa palabra interactúa con nuestra fe. Y entonces el incrédulo que lee la Biblia va a quedar con la idea de que la Biblia no tiene poder, porque como él no tiene fe, esa palabra no se mueve con su poder.
Pero si hay un creyente que lee la palabra y la cree, en la medida que la crea se cumplirá. Entonces debemos tener en cuenta esos aspectos para no caer en el error de la incredulidad. Porque nuestra fe tiene que moverse, tiene que operar para que la palabra se cumpla. En el caso de Lázaro, como Lázaro era un cadáver, no era necesario fe en él. Todo lo puso el Señor con su palabra y se despertó. Volvió a la vida. Esa orden fue dada por Cristo Jesús, pero esa orden significó en el mundo espiritual que el alma y el espíritu de Lázaro volvieran al cuerpo y lo sanaran y lo restauraran naturalmente. Toda la destrucción que había tenido por los días de haber estado muerto fue corregida y quedó como estaba antes, mejor, sano y vivo. Esto lo hago referencia detallada para que entendamos cómo opera la palabra y cuán poderosa es. Entonces hay que confiar en el Señor, en su palabra, y descansar en Él. Por eso es que podemos confiar y descansar. Dice, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada. Perdón, estoy leyendo mal. Es el 7, dice, porque será como árbol plantado y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, o sea, no sufrirá cansancio ni fatiga. Y lo último, que es muy importante, ni dejará de dar fruto. Por eso es que en estas épocas hay que dar fruto. Hay que participar las buenas nuevas. Porque el que tiene la palabra, ese está sano, está fuerte, vigoroso espiritualmente. Y en el mundo, en este momento, hay muchísima necesidad de Dios en todas partes. En este momento hay gente que está en la angustia, en la soledad, en la desesperación, y que no saben, llenos de miedo. Entonces, si algún creyente puede darle las buenas noticias de salvación, pues estará haciendo lo que la Biblia dice que debemos hacer, dar fruto y ser de bendición para las personas, para que las personas recuperen, sin que cambie nada afuera, recuperen la paz y el descanso. Más o menos funciona así. Entonces, hay que dar fruto. Dice, da fruto. Cuando dice ni dejará de dar fruto, significa que ni en el año de sequía dejará de dar fruto. Ni en el año de sequía, es decir, porque la sequía no va a impedir que dé fruto, la sequía no es una disculpa para no dar fruto. En el año de sequía va a dar fruto, va a continuar dando fruto. Porque dice, ni dejará, o sea que ya venía dando fruto. Entonces no dejará de dar fruto.
a continuar dando fruto como que si nada pasara. Más o menos esa es la idea que da. No se fatigará ni dejará de dar fruto. El creyente debe funcionar de esa manera. Entonces estará en el cumplimiento de la voluntad del Señor, del propósito del Señor, porque el Señor tiene propósitos que quiere cumplir por medio de la iglesia en la tierra.